Buenos días ante todo, bienvenida Kira. Mi nombre es Yamile Gascón, soy psicóloga y bueno, en la mañana de hoy vamos a estar compartiendo lo que es todo el contenido de la materia psicología evolutiva. Esta materia vamos a ver todo lo que es la introducción, cómo nace, quiénes fueron esos teóricos que aportaron, ¿ok? Y un poco conocer las bases de esto que están plasmadas en la presentación que está incluida en el sistema, en la plataforma. Y para dar comienzo a lo que es darte a conocer la manera de evaluar, vamos a estar revisando en conjunto lo que es el sílabus, ¿verdad? Entonces, comenzamos con la cantidad de créditos que esta materia contiene, que son 3, ¿ok? Ahí están los datos del instructor, Yamile Gascón, está mi correo electrónico, y bueno, ya aquí pasamos con lo que es la descripción de lo que es el curso como tal, ¿ok? Y esta descripción no es otra cosa que va a servir para proporcionar al estudiante lo que es el análisis, la interpretación de la conducta y los factores de los procesos cognitivos y afectivos de la personalidad. Esta materia te va a llevar por un viaje de conocimiento de todas las etapas del ciclo vital de una persona, es decir, desde el momento que nace hasta el momento que muere. Los diversos teóricos han ido clasificando por etapas para poder estudiar al ser humano. Entonces, para darle nacimiento a esta evolución, han habido una serie de teóricos que a través de sus investigaciones ellos han realizado aportes, ¿okay?, a lo que concluye lo que es la psicología, que no para, que al día de hoy, bueno, vamos a ver más adelante cómo siguen surgiendo técnicas, herramientas que van favoreciendo pues a la humanidad, a ese bienestar mental. Y no está exenta esta cátedra de lo que tú vas a trabajar, ¿ok? O sea, te va a permitir dentro de la normalidad ver cuál es la conducta de ese niño en una edad determinada, ¿sí? Entonces es importante conocer la normalidad para poder después identificar lo atípico, ¿ok? Hay una serie de objetivos. Y bueno, estos objetivos un poco van a profundizar lo que es ese estudio de la conducta humana, ese desarrollo psicológico, ese proceso cognitivo, afectivo, que está ahí inmerso en la conducta humana. Nos vamos a pasear por lo que es esa reseña histórica de lo que es la psicología, los factores que influyen en la conducta, la naturaleza de los procesos sensoriales, etcétera, etcétera. O sea, vamos a tener allí una serie de temas para desarrollar. Adicionalmente, en el sílabus abajo tenemos lo que es el establecimiento del horario de clases. ¿Lo ves? ¿Qué tan abajo? Acá, mira, está el correo, está los el primer objetivos. cuadro. Ajá. Ok. Entonces bajé mucho. Ya, Sí. listo. Ok, ahí está establecido el horario de clases, que lo acabamos de validar, de conversar, que es de 8:30 a 1. Y luego se presenta lo que es las características de la rúbrica de evaluación, ¿ok? Donde vemos que hay una participación que es hasta 50 puntos, ¿ok? Y dependiendo de cada uno de los ítems que te establece la rúbrica, se te va a calificar. Entonces es importante la participación en los foros, en la clase per se. O sea, no se trata de que el profesor venga y esté conversando solo el profesor, sino que sea interactivo, ¿okay? Están descritas aquí también lo que es la política de asistencia, los retrasos, cada uno de esos ítems que es importante leer, que muchas veces como ya uno está en la casa pues lo pasa por alto o por la falta de tiempo, pero siempre es importante para que no nos sorprenda cada una de estas normativas, ¿ok? Dentro de las actividades híbridas, aquí se señala lo que es la escala de calificación. También están señaladas las notas especiales cuando tienes una materia retirada, cuando está incompleta. Entonces todas esas
señalización es bueno que la conozcas. La honestidad académica también es importante, que se lea allí en cuanto a lo que es las fuentes de donde yo tomo toda esa información que voy a trabajar, la no falsificación, y luego tenemos el cuadro de los temas que vamos a desarrollar. Ahí sí ya está, ¿verdad? Entonces, en el día de hoy, fíjate que me puedes leer allí, por favor, lo que... Introducción a la psicología evolutiva, antecedentes, precursores y origen de la psicología evolutiva, fundamentos teóricos y científicos. Ok, entonces ese va a ser el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Al lado tienes la fecha, que sería la del 7. Tienes una lectura allí recomendada, un enlace para una lectura que si necesitas ampliar, profundizar, pues puedes ir allí. Tienes las evaluaciones, allí me puedes compartir por favor cuál sería esa primera evaluación. Realizar un cuadro comparativo con los diferentes aportes teóricos desde el nacimiento de la psicología evolutiva hasta la actualidad. Ok, entonces nos vamos a pasear por los principales, porque no necesariamente los que vimos o los que vamos a ver, Vigot, Piaget, Bandura, son los más, son los únicos. Ellos serían los más representativos. Hay muchísimos más y cada quien a través de su investigación ha ido sumando. Entonces tú vas a tomar los más importantes y vas a colocar cuáles fueron su aporte y cómo a las fechas siguen saliendo aportes. Uno de los nuevos puede ser el tema de la inteligencia emocional. Eso no se veía en aquellos momentos porque estaban en esos pinos del inicio. La programación neurolingüística también son otras técnicas que se han venido desarrollando y de alguna manera complementan y dan continuidad a la investigación, ¿okay? Y bueno, la ponderación para esta actividad es de 40, ¿okay? Considerando que de 40 puntos, considerando que son 3 tareas de 40 cada una, la prueba corta que vale 120 y luego los foros que cada uno son de 20 puntos. El taller, el segundo examen que tiene un peso de 200 y el proyecto que tiene la presentación, el desarrollo 250, la defensa 200 y bueno, la participación que son 50 que la vimos al inicio. ¿Okay? Entonces allí en cada uno de esos 8 puntos tienes los temas a desarrollar, tienes la lectura recomendada, tienes las evaluaciones que cada una de ellas la vamos a ir trabajando paulatinamente. No quisiera que te atiborres de toda esta actividad, sino que vayas paso a paso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta primera semana vemos la teoría y tú vas a tener de 2, máximo 3 semanas para entregar ese ensayo, ¿ok? Para que no se te acumule todo. Sin embargo, ya el tema del proyecto lo tienes allá abajo para que tú también puedas ir, en la medida que vayas viendo las clases, tomando eso que te va a servir para tu trabajar en tu trabajo final. Igual los exámenes, el primer examen va en la tercera clase, ¿okay? Ya cubriendo los 2 primeros temas. ¿Sus exámenes se realizan online o aquí en la clase? En la plataforma. Hacemos esa primera prueba corta en función de lo que ya hemos visto. Y otra cosita así, importante, si comienzas a trabajar en tu proyecto para no tener todo acumulado para el final, puedes pedirme asesoría entre clase y clase. Profe, mira, voy así, ¿qué le parece? ¿Ok? Entonces ya presentarías tu trabajo final y harías tu defensa, que yo siempre los invito a que tengan la confianza de que van a explicar, a compartir, a exponer eso que ustedes mismos desarrollaron. Eso que yo de muchísima información, yo hice un resumen y yo cité las fuentes de algún extracto que me parece importante y lo demás es ese análisis, eso que me quedó. Entonces desde ahí, sobre todo para las personas que tienen algún tipo de timidez o algo, o sea, fluye porque tú eres el creador de esa información. Entonces desde allí va la defensa. Y si estás atenta y revisando siempre el material, eso va a fluir de manera perfecta. Entonces el examen final pues va a llevar un poquito de todo lo que hayamos visto también
durante la clase. Aquí tienes unos ítems de lo que es el informe final, cómo está compuesto, su introducción, su cuerpo, su conclusión, su referencia, la presentación también. Ahí no te puse, pero que no sea más de 10 láminas, que sea algo corto, o sea, que no sea tan extenso, o sea, que puedas sintetizar lo que... De hecho, el trabajo te lo estoy colocando entre 10 y 15 páginas, tampoco es una cosa con una buena síntesis, pero con lo más importante, ¿ok? Y tu defensa allí también tienes todas las recomendaciones para las defensas. Y bueno, en líneas generales aquí se te da unas estrategias para lo que es el tiempo, para que eso que vas a compartir no se te vaya en un solo tema, sino que tú también puedas diseñarte, distribuirte en lo que vas a compartir. Otras políticas del curso, el tema de los celulares, estar atenta de lo que son la ponderación en cuanto a la rúbrica. A veces hay personas que, por ejemplo, te hacen un trabajo muy bueno, pero no te ponen una bibliografía, no te ponen una portada, te ponen el nombre arriba, el nombre abajo, entonces eso también, de acuerdo a esta rúbrica, te va a sumar o a restar, ¿ok? Igual cada una de las partes del componente del trabajo, si tiene una introducción, si no tiene, o sea, cómo va la ponderación allí. Entonces es importante darle un vistazo a todo esto para poder estar clara cómo van a ser las evaluaciones. Y ya por último, pero no menos importante, está el compromiso del estudiante, que es importante que lo firmes, aunque la profesora quedó en pasármelo ayer. No sé si lo has trabajado con las otras materias, que es el acuerdo del estudiante. Entonces lo firmas y lo subes para estar en línea de que ya revisamos toda esta parte del sílabo, ¿sí? Entonces, vamos a dar por cerrado, por concluido esta revisión de lo que es ese plan de evaluación, por decirlo de alguna manera, y vamos a ir ahora a lo que es el material vamos con la primera presentación. Materiales de apoyo, ¿no? Es correcto. La segunda, la primera... A ver, ya le muestro a ver si es Y una que es vino tinto y una que es azul. la vino tinto. Ok, esa es la segunda que vamos a trabajar. Abro el azul. Abre el azul. Ah, es que es la que está de primera entonces. Ah, bueno, yo la monté primero la vino y después la azul. Entonces se cambiaron. El internet no... Está un poquito lento. Sí. Se queda pegado en blanco, como pensando. Con la azul. Pero por el internet. Okay. Bueno, mientras ella abre, pues vamos a ir comentando un poco. Tú lograste revisar, evaluar qué es eso de la psicología evolutiva antes de venir. No, yo no leí. Ok, no hay problema. Un poquito para explorar cómo estamos, ¿ok? Pero sí sabes de qué va la psicología en general. Sí. Ajá, más o menos me comentas. Bueno, según tu percepción. No, es que la idea es eso, que sea una conversación, porque fíjate, no solamente en la educación de hoy, el profesor, el docente viene a leer, facilitar, compartir, sino que haya esa interacción. Y mayormente la gente dice, va al psicólogo, bueno, ese está loco, ¿ves? Esa es la percepción y la concepción que tenemos desde hace años de la psicología. Sin embargo, hoy en día, después de la pandemia, sobre todo, el auge, la importancia de la salud mental se ha puesto sobre el tapete, que la gente sabe que necesita a alguien que lo acompañe, alguien que lo guíe,
que le muestre, que haga que vea las soluciones que mayormente los problemas que nosotros tenemos, también tenemos la solución. Solo que cuando expresamos nos damos cuenta, cuando le estamos contando a ese otro y vamos incorporando alguna que otra estrategia que ese otro nos pueda facilitar para resolver, para salir de ese estancamiento, de ese bloqueo, pero todo eso va en pro de nuestra salud mental. Entonces, con esta pequeña introducción, que la psicología es como el funcionamiento del cerebro. Ok. Para ti. Sí. Okay. Entonces, cuando tú vas a un psicólogo, tú consideras que vas a explorar cómo está funcionando, en este caso, tu cerebro. Ok. Es parte de, ¿sí? Porque la psicología es mucho más amplia. Además de trabajar toda la parte de la mente, trabaja el cuerpo, trabaja el ser humano en su contexto completo, incluyendo lo que es el entorno también, porque con los estudios que lo vamos a ver a través de los teóricos, se pudo demostrar que la persona es lo que es, no solamente por su genética, no solamente por el desarrollo per se que tiene la persona, sino que todo lo que va viendo de los padres, del ambiente, de la cultura, del momento histórico, te van formando. ¿Okay? Entonces, tus principios, tus valores se van a determinar de acuerdo a ese entorno donde tú te desarrollas. Entonces, en función de eso, tú llevas una problemática a una persona y esa persona te va a orientar justamente en función de esas preguntas que te hace para poder ayudarte a hacer un acuerdo, un compromiso de lo que vamos a trabajar en el futuro en función de una situación. Entonces, si no abre el azul, entonces vamos a trabajar... Me abre solo esto. Permíteme un momentito. A ver. Por atrás, materiales. Mira, aquí hay una. Importancia es una y presentación es otra, esta. O sea que hay dos presentaciones. Se queda pegado. Ah, ok. Pero bueno, vamos a dejarla. Así que a veces uno, si el internet está un poquito lento, ¿verdad? La dejamos allí que piensen, ¿verdad? Y vamos nosotras, seguimos nosotras avanzando. Okay. Entonces, bueno, viendo allí esa parte de la psicología, ¿verdad? Podemos decir a manera de ciencia, tú dale y pon el teléfono boca abajo y ella te sorprenderá. Ok. Ponlo boca abajo, parece mentira, cuando uno lo ve y lo ve y lo ve y lo ve y lo ve, como que lo retrasa. Cuando uno se lo suelta, eso fluye. Entonces, bueno, la psicología viene a ser esa rama, ¿verdad? La psicología evolutiva, la rama de la psicología que estudia todo ese desarrollo del ciclo vital de una persona. Entonces, muchos teóricos la han ido fragmentando, dividiendo, señalando en etapas, en fases. Vas a conseguir N cantidad de clasificaciones de acuerdo al teórico que se trabaja. Por ejemplo, en el caso de Freud, Sigmund Freud, él trabajó lo que es la parte sexual, todo ese proceso y los clasificó según unas etapas. Cuando trabajas con Piaget, entonces él también tiene otra clasificación. Vygotsky tiene otra clasificación. Bandura, cada uno de ellos fue colocándolos en estadios, en escenarios, en fases, en etapas, para poder indagar y para cada uno desde su investigación fue colocando esas características que le llamaban la atención. Unos trabajaron con estímulos, otros trabajaron con el sistema de recompensa, otros trabajaron con lo que es el habla, a qué etapa un niño tiene que pronunciar algo de manera correcta y en qué etapa se considera que hay un retardo porque no está dentro del margen establecido. Entonces, por eso es la importancia que en el desarrollo de nuestra carrera vamos a ver cada una de esas fases como un capítulo. ¿Okay? Entonces, ahorita estamos hablando de
el nacimiento. Luego vamos a hablar de las corrientes y las teorías un poquito de manera más profunda. Y luego vamos a trabajar en cada una de las etapas. Vamos a ver lo que es el prenatal, la infancia, la adolescencia, la adultez, la vejez, ¿ok? Y las características de cada una de ellas. Pero vamos a tener el momento para desglosarla de manera profunda. Entonces ahorita estamos viendo como que ese panorama, qué es lo que hay allí en la presentación, cuál es ese panorama, cómo esa psicología o esos enfoques han sido trabajados desde lo que es la parte social, cultural, que ya te la comentaba, del desarrollo cognitivo, la teoría de los apegos, la teoría del desarrollo y la teoría humanista, ¿okay? Para llegar a un enfoque multidisciplinario, como que es la parte social, la parte física, la parte cognitiva y la parte afectiva. No está de más de señalarte que dentro de esas teorías no solamente se trabajó con lo que es la psicología, sino que también se tomó parte de lo que es la teoría de Darwin, que es la parte de la biología. O sea que en su contexto la psicología siempre ha tenido que dar o buscar, mostrar ese fundamento para poder convertirse en ciencia. Si nos vamos a la Edad Media, dando esos primeros pasos en la psicología, que fue más fuerte la influencia de la filosofía, podemos ver que al niño no se consideraba como niño, sino que ellos podían trabajar, eran tratados como un adulto, porque había mucho interés o mucha inclinación por la parte religiosa, por la parte holística. Entonces ese niño era tratado, no es hasta después del siglo XVII que se considera que ese niño es diferente a un adulto, que el trato tiene que ser distinto. Después viene el proceso de la escolarización, porque no todo es trabajo para esa etapa. Porque a ver si se logra abrir. ¿No? Entonces, bueno, vamos a trabajar sí, por ahora sí, ¿sí? creo Okay. que ahora tengo que darle a descargas. Ok. Aquí. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ok, entonces. Lo quiere tener usted Entonces, fíjate, aquí estamos presentando lo que es la psicología evolutiva, ¿verdad? Y bueno, el contenido, lo que ya habíamos repasado, que es la introducción, los métodos, las técnicas y los diseños de investigación, que son parte de las bases que dan sustento a estos teóricos para desarrollar cada una de sus teorías. Bueno, ya esta parte la habíamos visto, lo que es la parte de la introducción, de los diferentes autores, ¿ok? Y estábamos por acá, ¿okay? Por esta parte, ahí tú puedes ir viendo lo que te estaba comentando, de los diferentes aportes en las diferentes edades. Entonces, me compartes allí el siguiente, a partir del siglo XVII, que el siglo XVII, después el siglo XIX. Ajá, ¿qué pasó en el XVII? En el XVII es cuando surgen movimientos religiosos y culturales que originan el reconocimiento de la infancia como elemento diferenciador de la adultez. Ok. O sea, aquí ya se empieza a ver la diferencia de que el niño es un niño y no un adulto. Y no un adulto, es correcto. Entonces, pero fueron pasos que surgen después de que los filósofos, por ejemplo, empiezan a investigar quién soy, qué hago yo aquí, para qué estoy aquí, cuál es mi propósito. Esos primeros pasos de la psicología estaban muy ligados a la religiosidad, el alma, el espíritu, el aliento, Dios. O sea, ellos tenían todo ese cúmulo de pensamientos. Y fíjate tú, después de cuántos años, cuánto tiempo pasa para que más o menos se comience a distinguir, a introducir, y siempre la parte psicológica fue tildada o asociada con la parte religiosa. Pero hasta que estos teóricos y estos investigadores no comienzan a darle ese carácter científico de la observación, de llevar todos los pasos que se requieren para que tú puedas tener un sustento y te puedan validar como ciencia, eso no ocurre. Entonces la evolución de la misma psicología también ha sido
A principios, a pasos lentos, muchas investigaciones derogaban a las otras se complementaban, otras se unían, y después con el tiempo que salen una gran cantidad de corrientes, el psicoanálisis, la humanista, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, en el siglo XIX, ¿qué ocurre? Emerge la liberación de los niños como trabajadores de trabajos pesados, acentuándose la diferencia entre adulto y niño. Ok, entonces ya no solamente se observa, oye, aquí hay una diferencia. Un niño no tiene la fuerza que tiene un hombre, un niño no tiene la capacidad que tiene un hombre, un niño no tiene la misma productividad. Entonces, cuando comienzan a ver eso, esos mismos pensadores, esos mismos teóricos comienzan a introducir el canon. Recuerda que la sociedad fue evolucionando al igual que las ciencias. Entonces, esos fueron los primeros pasos, ¿ok? Y luego en el siglo XX, ajá, además de reforzarse la identificación de la etapa de la niñez, se introduce el reconocimiento de la etapa de la adolescencia como parte del proceso evolutivo. O sea, ahora se clasifica. Se comienza la clasificación. Eso se comenta allí en líneas generales, pero todos los pasos que se dieron para llegar ahí, para instaurarlo como una ciencia, son trabajos de una serie de teóricos, y dentro de ellos te puedo mencionar una lista que, bueno, tenemos aquí a Winnicott, a Speed, a Wallon, a Anna Freud, a Mahler, a Watson, a Bandura, a Keynes, a Fischer, a Baldwin. O sea, tenemos una cantidad, a Alfred, a Montessori también, que tuvo su participación allí, que él contribuyó con los sistemas educativos, a Stanley, y cualquier cantidad de teóricos que al querer estudiarlos de manera minuciosa, material tenemos en cantidad. Puedes ver la biografía de algunos de ellos, por ejemplo de Piaget, de Vygotsky, de Bandura, de esos que son los más representativos, para profundizar en el de dónde y el por qué nace esa inquietud por profundizar en la ciencia. ¿Okay? Avanzamos a la siguiente lámina. El objeto de estudio. Ajá. La psicología evolutiva se dedica a estudiar los cambios que se producen en la mente humana a lo largo de la vida, partiendo que no todos somos iguales al nacer ni durante el proceso de crecimiento hasta llegar a la vejez y finalmente a la muerte. Ok. Esa conceptualización, esa información, te queda clara como mensaje genérico que abarca la psicología evolutiva. Sí, porque claro, siento que si la psicología en general, bueno, como estamos hablando que puede ser los procesos mentales de cada persona, entonces la psicología evolutiva lo que habla es de cada una de esas características, de cómo van evolucionando en una persona, que son distintas y que cada uno va a lo largo del tiempo dependiendo de cada persona. Es correcto. Y que se esperan comportamientos dentro de lo que cabe con el estudio de cada individuo, que siempre son diferentes, cómo las culturas, cómo las limitaciones, cómo los bloqueos lo van transformando. ¿Okay? Entonces, cuando uno va sobre todo a impartir una clase en un salón de clases con 40 personas y cada uno con pensamientos distintos, es un reto para el educador poder guiar a todas esas personas, a pesar de sus culturas, de su carácter, de su conocimiento, a comprender un determinado objetivo y a darle la aplicación que se merece en el contexto donde ellos vayan a ejercer, donde ellos se vayan a desarrollar. ¿Okay? Entonces, fíjate, yo te traje un ejemplo acá de cómo la psicología, esta por ejemplo es una empresa de seguros, es una empresa que básicamente para vender tiene inmersa en la psicología. ¿Por qué? Porque ellos te hacen una presentación en función de una línea de vida. Te dicen más o menos que, fíjate que no solamente para el estudio del ser, sino para posicionar a las grandes corporaciones,
a nivel de ventas o a nivel en el sistema educativo. Esta empresa, por ejemplo, te dice, en esta línea de la vida, según el estudio de mercado que ellos han realizado, de 0 a 25 años la persona se dedica a todo lo que es la parte de la educación, a formarse. Luego, de 25 a 55 años, las personas tienden a trabajar en producir, en generar sus ingresos, y estos van aumentando, ¿ok? Desde los 25 a los 55, de repente tienes el primer trabajo, no tienes muchos ingresos, pasas a otro trabajo, aumentas, te estabilizas, pasas a un tercer trabajo y cada vez vas aumentando los ingresos. Pero ¿qué pasa a los 55 años? Ya allí no tienes esa competitividad, tienes una experiencia, tienes todo eso, pero la mayoría de las empresas, por lo menos antes, porque ahorita con la situación, por lo menos en Venezuela, se está viendo que toda esa tercera edad que ya estaba jubilada, que estaba reposando en casa, la están llamando. Ayer escuché al Ministerio de Educación diciendo, esas personas que están jubiladas pueden reinsertarse a dar clases. Esas personas que ya que tienen una profesión pueden dar clases. Entonces tú ves cómo el mundo sigue cambiando. Entonces ya esa edad de 55 años no es para el retiro, sino que está volviendo a ser activa. Pero para el momento que ellos hicieron el estudio, la edad de los 55 años era como que lineal, como que ya las personas están en ese ingreso que quieren recibir, hasta los 65 años que comienza a declinar la parte de los ingresos, ¿ok? Entonces, vemos como la psicología para esta empresa le permitió hacer un estudio de mercado en función a ese ciclo de vida productivo de las personas, como estudio, trabajo, me mantengo, y luego viene ese declive en cuanto a la productividad, en cuanto a los ingresos. Entonces, así como las empresas toman la psicología para hacer estudios de mercado y para impactar en la vida de las personas, nosotros en la parte de la educación también tenemos que estar con mucha claridad en cuanto a las diversas etapas de los estudiantes que vamos a abordar, ¿okay? Y también es importante que la persona que va a impartir, que va a observar, tenga un autoconocimiento. Tú puedas, que en la presentación yo te coloco allí una parte que desde tu experiencia, desde tu vivencia, realces esos cambios que se pudiesen dar. ¿Por qué? Porque de pronto tú estás viviendo ahorita la etapa de salir de esa juventud y pasar hacia la adultez. Y tú a lo mejor te consigues con confrontaciones internas, con cosas que no sabes y decides por qué me pasa esto, pero sí quiero, pero no quiero. Entonces todo eso es un proceso que debemos entenderlo en el otro, pero antes de entenderlo en el otro yo tengo que manejarlo, tengo que conocerme, mira, si estoy teniendo una crisis, estoy pasando por una etapa, busco ayuda, no busco ayuda, lo puedo solventar, vamos a esperar. O sea, puedes tener por tu bienestar mental herramientas para tú poder desenvolver. Igual tú en algún momento se la vas a poder dar al alumno o a algún compañero de trabajo, ¿ok? ¿Tienes malestar en el cuello que te veo? Sí, yo sufro de cervical. Sí, la columna, el cuello, la espalda, todo. Me iba sonando el cuello, la espalda. Ya. Ok, entonces la siguiente lámina. El objeto de estudio sigue. Ajá. Y se corresponde al término o formas de acto del conocimiento, es decir, aquello que es alcanzado primariamente mediante la razón, concretamente el campo de conocimiento de una ciencia o disciplina. Ok, entonces fíjate tú, es como la amplitud hasta donde llegue, que era un poquito lo que te estaba comentando. Pero bueno, entonces fíjate, desde ese estudio de la evolución no solamente nos quedamos allí en el ser, sino que ampliamos. Incluso hoy en día para el tema de marketing está lo que es la psicología del color, o sea que mira hasta dónde va. Entonces vamos estudiando cada vez más técnicas, cada vez más herramientas en función de los niños, la madurez que tenemos ahorita con los jóvenes, los niños con la tecnología desde pequeños. Ok, desde pequeños tú los ves que están
incursionando y cómo ha cambiado ese modelaje del adulto hacia el niño, donde ahorita un adulto va a un niño de 4 años, ¿cómo es que manda un WhatsApp? ¿Sabes? Entonces, hasta eso lo tenemos que ir considerando, cómo esos niños vienen cambiando su desarrollo, su crecimiento, su participación, cómo el adulto ha tenido también que buscar de alguna manera de equilibrarse para poder subsistir por el bienestar mental de él y por el de esos niños en el reconocimiento de lo que estamos viviendo en la actualidad. Ok, entonces hasta aquí vamos a dejar la grabación.